Vale, genial. Pues vamos a empezar. En primer lugar, presentarnos, que somos Marina y Daniela del Bootcamp de Data Science. Y bueno, pues nuestro proyecto ha consistido en realizar una colaboración de Inventory Management. Eh, ¿Vale? ¿Cómo surgió esta idea? Pues en primer lugar lo que hicimos fue ponernos en contacto con un e-commerce para llevar a cabo una colaboración real durante estas 2 semanas sobre un proyecto que estaba pensando para un año. Entonces, bueno, durante estas semanas hemos estado en contacto con la Chief of Data, que nos ha ido guiando en el proyecto y junto a nuestros profesores, lo cual le agradecemos mucho, sobre todo para, bueno, a que nos ayudasen a mejorar cuál era la visión sobre el negocio. Los objetivos que hemos tenido en el proyecto ha sido realizar una visualización y un análisis de los datos, que consistía en realizar un EDA, que es un análisis exploratorio, identificar cuáles iban a ser las KPIs y construir visualizaciones interactivas y realizar un clustering de los productos, poniendo como objetivo el poder optimizar el stock. Os estaréis preguntando, ¿qué es el Inventory Management? Bueno, pues consiste en realizar un seguimiento de los bienes que va adquiriendo la empresa y que van saliendo y entrando. El principal objetivo es saber cuál es el momento oportuno para poder reponer este producto. ¿Qué beneficio puede atraer realizar el Inventory Management al negocio? Pues en primer lugar, tener un control de los productos que están entrando o están saliendo al almacén, qué productos se están vendiendo y cuáles no, y para poder darles salidas, pues, y sobre todo evitar el stock y las roturas del stock. Bueno, ¿qué información nos dieron? Que es la gran pregunta con la que estuvimos trabajando. Básicamente nos dieron dos datasets. El de Inventory, que decía qué productos tenían disponibles el 2 de diciembre, qué disponibilidad tenía cada producto y el costo que había tenido cada producto. Y nos habían dado la información de las ventas de los últimos 92 días. En hora en que se emitió la orden de factura, qué pedidos incluía, cuánto se pagó y demás. Lo que hay que tener en cuenta es que si bien ya no suena poco, ya suena poco la información, por lo menos para los de Data Science, pero encima nos encontramos con que ni siquiera teníamos la información completa de todos los productos. Solamente de 814 productos teníamos toda la información. Así que hay que arreglárselas con eso. Vale, ¿qué recursos hemos utilizado? Bueno, pues en primer lugar, la estadística básica ha sido nuestra mejor aliada durante todo el proyecto. Más que nada porque nos ha ayudado a recopilar, organizar y procesar la información y poder interpretarlo, y sobre todo a la hora de hacer la clasificación nos ha ayudado a decidir cuáles iban a ser los atributos que íbamos a escoger. También durante todo el proyecto hemos estado realizando gráficos. Estos son estáticos y bueno, de todas las maneras posibles, y también interactivos. Bueno, ¿qué encontramos que fue interesante? Porque encontramos un montón de cosas. Entre ellas encontramos como que, por ejemplo, la mitad de los productos que salían se vendían y la mitad de los productos que salían se regalaban. Que el 98% de las órdenes de compra que se emitían incluían al menos un regalo. O sea que es una empresa para comprar porque siempre te llevas algo de más. El horario en donde más se vendió era a las 11 de la noche, que eso se sostuvo a lo largo de los meses que estuvimos investigando. Nos encontramos con mucha variabilidad de precios, que eso nos sorprendió un montón. Había productos que se habían vendido en esos días, en esos 92 días, con precios distintos. Inclusive uno se llegó a vender con 451 precios distintos. Encontramos casi 1000 órdenes de compra que se habían emitido y se había pagado 0 por eso, algunas hasta de 10 productos, lo cual lo consultamos y eran colaboraciones con influencers y demás. En los 92 días hubo casi 5 millones de ingresos, pero también detectamos que habían generado una pérdida de 600.000 con la venta de un producto. O sea, realmente encontramos cosas como que los productos que más vendidos estaban en el e-commerce no eran los que más stock tenían, lo cual es coherente que la empresa quiera hacer un inventory management, porque ahí no hay una optimización de stock, eso queda claro. Detectamos que se hicieron compras al por mayor,
que eso le informamos a la empresa y la empresa se sorprendió, y que el 97% de las compras fueron por menos de 5 productos. Es decir, que el 97% de las compras fueron por compras al por menor. Y encontramos un montón de cosas más y nos podríamos tirar toda la mañana contándolo. Vale, entonces a la hora de clasificar los productos decidimos realizar un algoritmo de clustering. En este caso hemos utilizado el K-mean, que consiste en agrupar, en realizar agrupaciones por características que tengan comunes. Entonces, nosotras podríamos haber hecho este agrupamiento por el margen bruto que se obtenía de cada producto, pero consideramos que era más óptimo utilizar un algoritmo y poder basarnos en más características porque el agrupamiento iba a ser más acertado y ya está, y eso. Y entonces estos fueron los 4 grupos que salieron, que se clasificaban por el número de días que se había vendido, el precio, el dinero que se había obtenido cada día. Y estas clasificaciones nos pueden ayudar, pues, por ejemplo, a la hora de realizar campañas de marketing, campañas de publicidad, porque sabes qué productos se han vendido más, cuáles han vendido menos, en cuáles tienes que trabajar. También podríamos ver qué productos se pueden vender a la vez como complementario y lanzar un sistema de recomendación. Y obviamente que surgieron obstáculos y vamos a contar un poquito cómo los fuimos superando. Uno de los grandes obstáculos que nos encontramos al principio fueron los datos faltantes, que suele ser bastante común, es decir, nos daban información a medias. ¿Cómo fuimos sorteando eso? Cuando consideramos que queríamos trabajar, por ejemplo, había algunos que no tenían identificado qué producto se había vendido, buscamos qué otros productos se habían vendido a ese precio y así fuimos decidiendo para ir reemplazando. Firmamos un NDA, es decir, teníamos un compromiso de no dar información de la empresa, y por eso, como para poder presentar el trabajo final, hicimos sustitución de SKU, o sea, con códigos ficticios, para que realmente no transmitiésemos ningún tipo de información. Nos faltaban, bueno, vieron, pudieron ver que los datasets tenían muy pocas columnas, o sea, 3 columnas, 4 columnas. Tuvimos que ir agregando más cosas, obviamente usando código y demás, que bueno, no nos queremos aburrir con eso, pero ahí tuvimos que hacer funciones personalizadas y demás como para poder cumplir con eso. Otro de los grandes conflictos, profe de matemática, mi compañera del palo de marketing, y nos tocó algo económico, entonces nos tocó estudiar un montón, leer sobre rotación de stock, inventario y demás. Aprendimos un montón, hicimos un curso intensivo de auditoría de empresas, así que podemos dar asesoramiento al respecto. Otro de los grandes conflictos que nos encontramos fue que todo muy lindo con los números, pero que los números son aburridos, así que tuvimos que hacer un montón de visualizaciones, que como antes mostró Mari, hicimos un montón, y de distintos tipos, interactivas y estáticas, y tuvimos que leer mucha documentación de librerías porque tuvimos que aprender distintas librerías y demás para ponerle colores y que se vea mucho más lindo. Otro de los grandes desafíos que nos encontramos fue trabajar en función del tiempo para poder considerar todos los días y demás. Tuvimos que realizar tablas calendario, y los algoritmos de agrupamiento, hay que aclararlo. Uno piensa que hacer un algoritmo suena, bueno, algoritmo y demás, que se hace una vez y listo, y no. Tuvimos que ir probando distintas cosas y utilizar distintos atributos para que vean para llegar al resultado que vieron recién que les compartimos. Es decir, que fueron muchas horas y muchas pruebas de algoritmo y ver cómo fueron los resultados y ir teniendo criterio para decidir. Y bueno, queríamos finalmente compartir enseñanzas que nos dejó el proyecto más allá de todo lo académico. La primera gran enseñanza es: nunca juzgues a un dataset por su tamaño y su poca cantidad de columnas, porque cuando nos dieron eso, la decepción fue, ok, ¿y qué vamos a encontrar con esto? Y nos sorprendimos a nosotras mismas encontrando un montón de información, lo cual nos pareció hermoso. Otra de las cosas que aprendimos mucho sobre hacer un análisis estadístico en profundidad experimental es fundamental, el EDA, tanto al principio para conocer el dataset, el durante, como para poder ir yendo y volviendo a la hora de hacer los algoritmos, y obviamente al final para las verificaciones, es decir, háganse amigos de las estadísticas, está muy bueno eso. Y un proyecto de ciencia de datos
se termina por la temporalidad y no por el potencial de mejora. En que, bueno, salió un signo de pregunta ahí, pero siempre se puede mejorar, es así. Nosotras, si bien participamos en una colaboración que era de un año, en 2 semanas, nos dimos cuenta que sí, se podía ir siempre para mucho más. Es decir, que lamentablemente los proyectos llegan a su fin por tiempo y no por potencial. Así que bueno, muchas gracias. Gracias.